Esto es el Palacio de los Condes de Calimaya. Aquí, por extrañísimas razones que vamos a contar, se produce uno de los grandes milagros de la Ciudad de México. Un milagro que desde mi punto de vista es uno de los factores que construyen identidad. Vamos un poco al corazón de esta serie. ¿Qué pretendemos? Pretendemos descubrir momentos de la historia de este país en los cuales los mexicanos construimos una relación cariñosa, afectiva, curiosa con el pasado y lo hacemos nuestro. Eso se llama identidad. Aquí se va a producir este milagro, pero no les voy a adelantar porque de veras, ya lo verán, es un absoluto milagro. La pintura mexicana ha creado muchos momentos fuertes de identidad. Nosotros, el cuadro, la realidad. Los moralistas lo lograron, contaron la batalla por Tenochtitlan, contaron el tianguis, el mundo indígena, las fiestas, contaron la revolución derrotada, etc. Pero aquí se va a producir un milagro gráfico, una pintura muy difícil de describir, pero lo van a ir descubriendo conforme se los cuento. Esta historia tiene un personaje del que dentro de un momento vamos a hablar. Un personaje. Y tiene misterio, porque en el Palacio de los Condes de Calimaya, que se convertiría luego, al ser expropiado, en Museo de la Ciudad de México, era un palacio privado, producto de las herencias de la oligarquía colonial y porfiriana. Pero se había vuelto una especie de negocio secundario para los propietarios. Todo esto que ustedes ven estaba rodeado de pacas de ropa, almacenes, depósitos extraños por todos lados. Era una especie de gran supercovacha mercantil. El autor de la magia que va a construir esta identidad, que veremos muy pronto, es este hombre, Joaquín Clausel. Su historia, en una primera etapa, es una historia aparentemente no trascendente. Nace en Campeche, estudia allá, tiene conflictos porque tiene una mano en la que empieza a hacer caricaturas y se burla de directores, de funcionarios. Está creciendo en pleno porfirismo. Y de repente viene a estudiar jurisprudencia en la Ciudad de México. Quiere ser abogado. Curiosamente, pareciera que lo que quisiera hacer es pintor, pero no, viene a estudiar Derecho. Y en 1893, estamos en pleno porfirismo, funda, junto con otros personajes relevantes de la época, el Demócrata. Es el órgano de oposición más potente con el que se va a encontrar el porfirismo. Y ahí están los hermanos Flores Magón. Hay una frase de Ricardo Flores Magón que podría ser el mejor arranque para este programa. El abismo no nos detiene, es más bella el agua despeñándose. Joaquín Clausel, de repente, es una de las construcciones de identidad más sorprendentes que se puede lograr en México. Cuando recorres sus muros, ves lo que pinta, ves cómo lo pinta, pero además cuando recorres su apasionante historia. ¿De dónde saca Joaquín Clausel estas inmersiones en los abismos de los sueños, en las mexicanísimas fronteras que hay entre realidad y realidad, en los rumores que este país son ley de vida, son historias de todos y que por lo tanto no son de nadie? ¿De dónde saca Clausel
el alucinado y alucinante cerebro que tiene, de donde surgen delirios en los que hay bomberos, rostros de leones, los mariachis, las estatuas, los muertos, los ánimas y los desnudos blancos, los fantasmas. ¿Cómo se define a sí mismo? En una carta posterior que le escribe a un primo suyo, dice: no soy un eminente, no soy un gran político, ni mucho menos un héroe, pero mis convicciones patrióticas, por poco elevadas y esclarecidas que sean, las he sostenido hasta hoy, limpias de sobornos, flaquezas y poco prácticas que pudieran haber sido. Ha quisido conservarlas toda la vida. Su vida política lo hace estar en el corazón de las represiones del porfirismo. Básicamente, quizá la más importante, es su intervención en un fenómeno que sería el centro de la noticia nacional en este país. Se produce la masacre de Tomochic, una represión del gobierno porfirista contra una revuelta indígena influida por Teresita Urrea en el norte, a que está ligada además a la reciente guerra del Yaqui, y alguien, un oficial que está en ese ejército, tiene el valor tremendo de escribir un libro que se llama Tomochic. Este hombre es un teniente del ejército de Heriberto Frías y el diario El Demócrata empieza a publicarlo y empieza la persecución para tratar de averiguar quién es el autor de este diario. Díaz tenía informes de que Heriberto Frías era algo más que un testigo presencial en lo que había pasado, pero no tenían pruebas de que él fuera el que había escrito las entregas que estaba, porque se publicaba por entregas, pero empiezan los juicios para buscar al autor. Y Clausel comparece en el juzgado, siendo en aquellos momentos todavía no abogado, sino pasante, para intervenir en la defensa del demócrata que está siendo juzgado por haber publicado. Y empieza a correr el rumor de que Clausel es también el autor, ante la misteriosa figura de Heriberto Frías. Y entonces, en el 93, el Consejo de Guerra lo encuentra culpable y Clausel se va a la cárcel. Todas estas intervenciones, incluida una aparatosa fuga de los juzgados, etc., logran colocarse en la extrema izquierda del maderismo. Durante los años sigue siendo periodismo, empieza a pintar, tiene una vida errática como abogado, se casa con Ángela Cervantes a fin de siglo, en 1899, y gracias a eso, parte del patrimonio de Ángela, que tiene un viejo palacio en propiedad, el de los condes de Calimaya, en el centro de la Ciudad de México. Va a tener una agitada vida política, por sus relaciones con una parte del maderismo que rompe con Madero. Va a estar ligado lamentablemente a las conspiraciones antimaderistas y va a quedar relegado políticamente. Sin embargo, conforme avanzan los años, la vida lo ha llevado a recorrer Nueva York, París, los museos, y de repente Clausel se ve influido de una manera notable por el impresionismo, ¿sí? Que ya no está en el centro de la moda, pero que lo acoge. Y entonces en la pintura empieza a producir una apasionante carrera doble. Por un lado se vuelve pintor de paisajes, que se vuelven muy cotizados, se venden bien entre la oligarquía de la Ciudad de México, que le gustan con la tradición paisajista que había en México, les gustan los paisajes, pero Clausel tiene una doble vida, que te lleva a la frase inicial de todo esto: al abismo no me asusta. Y esa es la vida, lo que hace en una azotea, en un pequeño cuartito, donde se encierra y empieza a pintar. ¿Qué? ¿Quién sabe? Porque no es para el público. Un cuartito que va a ser visitado por poquísimas personas, porque al final el cuartito se va volviendo un inmenso mural. Este fue el estudio de Joaquín Clausel. Pintaba
desde el suelo hasta donde le daba. Y cuando no había hoyo, seguía y seguía y seguía. Desde el principio de los años 20 hasta antes de su muerte, pintó, pintó y pintó. No la obra de Caballete, que se expondría en los salones, la vendería. Era su qué, sus demonios, sus fantasmas. No era para mostrarlo, muy poca gente conoció este estudio. Sabemos que Rivera una vez lo visitó, sabemos que el doctor Atlas lo visitó, que O'Gorman estuvo aquí, pero era privado, era el cuarto de los fantasmas de Joaquín Closet. Todo empezó de una manera muy extraña. Empezó cuando, mientras estaba pintando un óleo, un paisaje, etc., usaba la pared para limpiar sus pinceles y generaba manchas. Pero de repente empezó a trabajar y de la mancha surgió una idea y de la idea surgió un cuadrito y un cuadrito dentro del cuadrito y otro cuadrito dentro del otro cuadrito y empezaron a aparecer historias. Aquí hay 400 historias según los que las han contado, que no les creo, porque seguro algunas se les escapó, una medio la vieron, una no la agarraron de fondo. Hay 400 historias que lo que reflejan es los sueños, los miedos, los delirios, la percepción de la sociedad. De tal manera que si logramos que sea visitado por mexicanos normales y corrientes en este estudio, van a encontrar también sus miedos, van a encontrar identidad. Y van a encontrar multitud de cosas. De hecho, van a encontrar erotismo por todos lados. La abundancia de mujeres desnudas en un sentido bíblico, aparentemente sacado ¿de dónde? De las Mil y una noches, por ejemplo. Pero también hay retratos que yo no tengo capacidad ni habilidad para interpretar. La presencia de sueños, relaciones familiares amorosas, ángeles. El cuarto está poblado de ángeles, ángeles que de repente parecen ángeles de Chagall, humanos y con alas. Esto se originó emborronando el pintor, el blanco, y de repente lo vio y lo vio de otra manera y lo construye. De tal manera que lo que parece un montón de pequeños cuadros arracimados, montados unos sobre otros, es algo más que eso, es uno de los mejores murales que hay en este país. Si no es que el mejor, o el más loco, o el más discutible. Abunda lo que te dé la gana. Bailarinas de flamenco, que podrían ser también una referencia bíblica. Paisajes maravillosos, donde muestra que él, pintando en los años 20 y los 30, pues tenía una veta impresionista, nomás que llegó 80 años tarde al impresionismo, cuando el impresionismo ya había dejado de estar de moda. Como pintor está solo encerrado en este cuarto, construyendo todo. Diablos, faunos, serpientes, una y otra vez. El pecado original, Adán y Eva y la Biblia. Y luego encontrarás verdaderas maravillas aisladas. Es un cuarto no para recibir la impresión, no tiene la construcción que el muralismo construyó de una historia claramente contada. Aquí hay el caos, la desesperación de la identidad de un mexicano de los años 20 y 30, sumergido a su catolicismo extraño, a su erotismo, a sus miedos. Pero está todo, está todo. No hay detalle del cotidiano que se le escape. Paisajes marinos incrustados, caballos blancos la mayoría de las veces, pero también caballos rojos, fiestas populares, pequeños detalles, de nuevo, de una estampa erótica. Entonces el problema es leer pedazo a pedazo, escenas de la historia sagrada, Cristos desesperados, pero también bandoleros y toreros. Y el problema es, tienes que tomártelo con calma. Un esgrimista
Pero también esta quería ser una vecina que conoció y ahí la retrató. Y sus sueños. Fragmentos de una estatua griega o romana que se le quedó en la cabeza. Retratos de un campesino. Esta extraña procesión que lleva hacia lo que debía ser una escena bíblica. Ve usted, yo no soy un habitual lector de la Biblia. O estos retratos. Necesitarías técnicos, investigadores que conozcan la época para poder identificar pedazo a pedazo todo lo que hay aquí para reconstruir el mundo onírico y, por lo tanto, la estructura de la identidad. Hay escenas que debe haber sacado de sus exilios cuando Porfirio Díaz lo mandó exilado después de sacarlo de la cárcel. Esta es una mancha indudablemente del pincel, pero ¿y esta mujer adorando o sentada rezando? ¿Y acá qué quiso hacer? En el micro detalle. Y dedicarle una cantidad de horas de trabajo y usar los fondos que se van creando artificialmente para hacer un articulado. O sea, aquí está todo, están los amores, los miedos, símbolos de marinero. Hay un santo, sepa cuál santo es. Pero luego se fue a pintar ahí arriba. Y se fue a pintar hasta arriba. Aquí tenía que meter la escalera para poder construir esquinas. Ahí hay un león, sí. ¿O me equivoco? No, no me equivoco. Un maravilloso león. Y estas escenas de mujeres lavando, bañándose, erotismo para aventar para arriba. La mezcla de las serpientes, el paraíso original de Adán y Eva con estampas del flamenco. O cuadros que en sí mismos son maravillosos y que se les incrusta en el montaje algo que estaba en otro lado. Y luego, estos ángeles, figuras que se van hacia la nada. Recorrer el estudio de Clausel es preguntarse una y otra vez, ¿y esto qué es? Porque esto, no hay duda, es un bombero. Y este es el agua que arroja hacia dónde. ¿Y por qué un bombero es un elemento más en los sueños, las pesadillas y los amores de Joaquín Clausel? Imágenes bíblicas, una crucifixión muy diferente y sin duda basada no en sus estudios como visitador de museos, amante de la pintura o de la pintura clásica. Sin duda tenía una profunda impronta católica, Clausel, explícita o implícita, pero nacionalismo mexicano, compañeros, de una bandera mexicana rota y detalles. ¿Quién es este? ¿Y cómo no le importa que se le meta de frente un paisaje bellísimo, de los bellísimos paisajes que hay por todos lados escondidos y que se muestran? Campesino y arado. Órale, date tu salto de mexicanidad. Bandoleros, escenas del paraíso, de nuevo. Erotismo, por todos lados. Y bueno, erotismo bíblico. Eva la serpiente. ¡Ay! Es genial Clausel. Y pinta con una libertad que no conozco pintor en el planeta que haya tenido tanta libertad y tantos manejos de técnicas diferentes para pintar. Es sorprendente. Y esto, esta mujer con mantilla, que puede ser una mantilla española o puede ser bíblica, esta imagen que se repite frecuentemente de ensabanados, personajes ensabanados, al descenso o la subida a la cruz, y paisajes extraños, muchos. Un uso de los colores que no tiene desperdicio. Le pega el rojo, suelta los amarillos, es mexicanísimo en su gama de colores, azules, manejo de luces y sombras, identidad. ¿Para quién pintaba? Encerrado en este despacho taller, ¿no? Donde tenía un caballete por ahí, pintaba para vender, que vendía bien, o tendría su mesa para revisar sus juicios en los que intervenía como abogado,
pero luego entraba en el mundo de los fantasmas, de sus fantasmas, que a la hora de exhibirlo así, son los fantasmas de todos. Ilustró las casas de la burguesía mexicana, pero al mismo tiempo es probablemente el pintor mexicano más falsificado. Recogí en esas investigaciones subastas de Sotheby's, donde aparecían clauseres a $70,000, o como una empresa que se dedica a certificar reproducciones encontró en el año 2000 38 clauseles falsos, y algunos incluso verídicos pero sin firmar, y algunos con firmas diferentes. Todo ello lo vuelve muy sorprendente y muy extraña esta situación. En la década de los años 30, el muralismo había triunfado, y de alguna manera un pintor tan excepcional como Joaquín Clausel se había quedado fuera, porque vivía una perspectiva descendida. Estaba generando muralismo, pero lo estaba generando en soledad y en el estudio. Y sin la lógica clave del muralismo, que es el muralismo es pintura para contar, a los que pasan, a los que se detienen, para narrar. Y el universo de Clausel era tan complicado, tan variado, tan enloquecido, y entonces estaba dividido en dos. Seguía produciendo pintura de Caballete, era muy prestigiada su pintura de Caballete, se vendía bien, había ido a recorrer exhibiciones en Europa, etc. Y en México tenía 69 años, 28 de noviembre de 1935. En uno de sus muchos paseos, piensen que pintó muchas veces situaciones de agua, y entonces se inspiraba caminando, recorriendo, viendo, para su pintura de Caballete, y para reflejarlo también en el Museo de las Maravillas, que se ve vuelto su estudio. Entonces, un día viaja en compañía de su amigo Carlos Busquet, rumbo a las lagunas de Zempoala. Se encuentran en el borde de la laguna, ven a unos turistas que los saludan con la mano. Busquet se resbala, se desloma la parte donde están apoyados. Clausel resbala y se agarra de la pierna de Busquet y se van al abismo, se van al agua fangosa de las lagunas. Los testimonios llegan hasta ahí y moriría en este momento. Una muerte accidental es registrada por todos lados como accidente, y queda así el desvanecimiento de uno de los grandes pintores en México. Nos queda una reflexión, que es pensar si hay algo de decisión detrás de esta muerte accidental, de volver al abismo que ha retratado tantas veces en su obra. El caso es que sí hay un final simbólico, que se fue hacia el fondo de la laguna, etc. Hemos encontrado un cuadro. No podemos saber si este cuadro es sobre las lagunas de Zempoala. Lo que sí sabemos es que fue certificado por Camps Rivera, uno de los más serios museólogos en materia de pintura, o museístas, o llámelo usted como quiera, que certifica que esto se trata de un Clausel original, donde con técnicas de impresionista retrata el agua. La retrata maravillosamente. Cuando nos preguntamos cómo conecta esto con identidad, bueno, la identidad de los mexicanos se construye con momentos, personajes, figuras, situaciones, historias que de alguna manera nos acercan a nosotros mismos a través de otros.